Buenas noches, mi nombre es Jason Rojas, estoy en la sede de Guaples. Hoy les vengo a hablar del fomento de la cultura de seguridad de organizaciones. Como objetivo es interpretar y calificar los riesgos y las amenazas y su importancia en la cultura de seguridad de las personas de la información, finalidad y gestionar de manera integral estos abordajes. Como un interrogante tenemos es la cultura en las organizaciones, la cual la seguridad organizacional consiste en el conjunto de valores y actitudes, comportamientos y conocimientos que comparten las personas que conforman y tratan de convivir día a día con la ideología de actuar siempre y tomando decisiones para el bienestar de una organización, enfocándose con la colaboración de todos, informando sobre los posibles accidentes que pueden presentar para tener un ambiente de seguridad laboral mejor. Diga que mencione tres técnicas básicas para la implementación y el aumento de la seguridad organizacional. Uno, elaboración e implemento de tácticas de seguridad. Son normas de procedimientos internos que regulan a las personas y el uso de los recursos, como lo son reglamentos, protocolos de acceso, reglas para uso del sistema y protocolos de emergencia. Esto establece que reducen riesgos y prevención de accidentes. Dos, sensibilización y captación de personal. Esto es dar información continua a los empleados sobre prevención y riesgos y las prácticas de seguridad que se den día a día en nuestros trabajos, como charlas, talleres, simulaciones y simulacros, entre otros, para que el personal pueda detectar algún tipo de amenaza y actuar correctamente en una situación de riesgos. Tres, evaluación y control de riesgos. Aquí se identifica cualquier tipo de amenaza o de riesgo que afecte a la organización, como lo son análisis de vulnerabilidad, inspecciones cada cierto tiempo, auditorías y controles preventivos. Esto permite detectar cualquier tipo de problema y corregir antes de que ocurra algún accidente que tenga víctimas fatales o algo mayor. Tres, explique cuáles son los principales riesgos que se observan actualmente en los relativos en la información. Como principal riesgo, ahora tenemos los ciberhackers, que en los últimos años han aumentado por parte de personas cibernéticos que usan la tecnología para delinquir. De esto se aprovechan para realizar sus ataques, principalmente para el robo de información, los ataques cibernéticos y el hackeo de dispositivos móviles. Fugas de información, esto es uno de los riesgos más importantes y comunes, ya que debido a errores humanos involuntariamente, en algunas ocasiones con fines intencionales ocurren y se filtran datos o se van datos de las empresas o organizaciones, exponiendo a tragedias o secretos de la empresa y yo sin autorización. Pérdidas de información. Lo anterior consiste en importante que la pérdida de información, bienes materiales de empresa, efectuaría incumplimientos y objetivo principal del riesgo es la posibilidad de perder documentos valiosos o primordiales que contengan información de proyectos o de negocios de la empresa. Riesgos y amenazas, daños, indica que establecen conceptos diferentes entre ellos. Riesgos, como una, como una amenaza podría afectar una organización y a su personal activo, reputación o sus programas, teniendo cuenta de vulnerabilidades específicas. Contamos con amenazas y cualquier desafío en material de seguridad u otros que se entrenen a la organización, su personal, sus activos, su reputación o programas que existan en el contexto de operaciones de dicha organización. El daño es la consecuencia negativa real que ocurre cuando una amenaza se concreta y afecta dicha organización. Y como la diferencia es que la amenaza es un peligro, el riesgo es la posibilidad latente que ese peligro se lleve a cabo. Y el daño es la consecuencia cuando el peligro se concreta o se lleva a cabo finalmente. Riesgos ambientales, riesgos químicos, riesgos térmicos y riesgos electrónicos. Establezca sus características y principales elementos. Riesgos ambientales. Se origina cuando el entorno laboral donde afectan su salud física y mental de los colaboradores progresivamente. Como elementos tenemos el ruido excesivo, sea la maquinaria,
sea el tránsito, sea equipos industriales que provoquen mucho ruido y dañen los sentidos auditivos de las personas. La iluminación inadecuada, ya sea que sea muy poca iluminación, sea un lugar oscuro o sea excesivamente iluminado y se afecten visualmente los colaboradores de la empresa. Las vibraciones, eso es el uso de herramientas pesadas, ya sea como rotamartillos, vibradores o máquinas que efectúen un golpe sobre otro y así se afecten eh, físicamente a las personas. Las radiaciones, bueno, trabajar ¿verdad? Bajo radiación y cualquier tipo que afecte el cuerpo humano. Contaminación del aire, tenemos polvo, eso es, ejemplo, minerías, humo, talleres, industrias o gases, industrias igualmente. Factores biológicos, trabajar bajo bacterias, virus, hongos y riesgos químicos. Se da la exposición de sustancias químicas por inhalación, contacto o inyección, causando intoxicaciones, enfermedades crónicas, por lo que se requiere un manejo especializado con artefactos especiales para manejarlo, ya sea guantes, ya sea máscaras, ya sea uso de oxígeno, para no tener contacto directo con ellos. Principales elementos tenemos como los gases tóxicos, vapores y solventes, polvos químicos, sustancias inflamables o anticorrosivos o productos de limpieza industriales que son muy fuertes al contacto del ser humano o de la respiración. Tenemos los riesgos térmicos, las características que hablamos de temperaturas extremas o muy bajas que causan golpes de calor, deshidratación, hasta hipotermia o afectan el rendimiento laboral y son muy comunes en el aire, al aire libre, empresas que trabajan al aire libre. Los principales elementos son las altas temperaturas, como los hornos, exposición a la luz solar por largo tiempo, las bajas temperaturas, como cámaras de frío o, bueno, especialmente cámaras de frío donde van bajas las temperaturas a -0. Tenemos también los cambios bruscos de temperatura, donde cambiar de temperatura alta a una temperatura baja da una reacción en el cuerpo y se puede dar daños físicamente y la falta de buena ventilación o una ventilación adecuada. Luego tenemos los riesgos eléctricos. Se dan por contacto de corriente eléctrica. Pueden ser la mayoría de veces mortales o causar daños hasta amputación de partes en el cuerpo humano. Son comunes en los labores, perdón, de mantenimiento, de construcción y hay que tener mucha prevención para tratarlos. Principales elementos, tenemos los cables malos, cables de electricidad en mal estado, instalaciones defectuosas, el manejo de circuitos, manipulación de equipos y protección, entre otros. Amenazas y vulnerabilidades en organizaciones. Las amenazas son eventos que pueden causar daño a la organización, como por ejemplo ciberataques, robos de información, desastres naturales o alguna falla tecnológica que permita la fuga de información. Las características de estos pueden ser que se den intencionalmente, como anteriormente lo mencionamos, afectando la información de la empresa o la organización, afectando los recursos humanos o financieros y hasta físicos de la empresa. Pueden generar múltiples pérdidas, eh, tanto económicas como infraestructuralmente. Las vulnerabilidades son debilidades o fallas internas dentro de una misma organización que pueden aprovecharlas por alguna amenaza y hasta llegar a causar el daño, como por ejemplo la falta de capacitación del personal, contraseñas débiles de ingreso, sistemas desactualizados en la organización, falta de política de seguridad y, y debilidad en los controles internos de la organización. Algunas características son condiciones internas, aumenta la probabilidad de una amenaza que tenga éxito y pueden corregirse con medidas preventivas. Los factores externos de la organización, contexto situacional, incidencia delictiva, factores geográficos y ambientales. Los factores externos de la organización son elementos en el entorno que influyen el funcionamiento y la generación que deben controlarlos directamente por la empresa
Estos factores pueden afectar la seguridad, la estabilidad y la comunidad de las personas y operadores. Contexto situacional. Se refiere a condiciones sociales, económicas, políticas o culturales donde se encuentra el lugar que opera la organización. Esto incluye situaciones económicas del país o del lugar donde opera, nivel de desempleo, ya sea un nivel de desempleo alto, bajo, conflictos sociales, cambios de leyes y regulaciones y estabilidad política. Ejemplo, si hay una crisis en un país y hay eh, hay mucho desempleo, entonces hay un incremento en delitos contra la propiedad. Entonces la organización se ve afectada por robos, por hurtos y hasta por vandalismo debido a la situación que pasa el país en ese momento. La incidencia delictiva es el nivel de criminalidad que se encuentra en la zona donde se encuentra la organización. Esto puede incluir, como dijimos anteriormente, ¿verdad? Robos, asaltos, fraudes, extorsiones, vandalismos y delitos informáticos. Como por ejemplo, si hay una organización que se encuentra en un barrio marginal, se deberá invertir un poco más en seguridad, ya sean cámaras, alarmas, controles de acceso, etcétera, para que las personas sean más regulares el ingreso a la organización y no pueda entrar cualquier persona a hacer algún tipo de vandalismo, algún tipo de robo. Factores geográficos son las características físicas de un lugar donde opera la organización. Eso es si es una ubicación urbana, rural, si se está en las cercanías de algún tipo vulnerable, alguna zona vulnerable, que cuente con rutas de evacuación y valorar las condiciones del terreno. Un ejemplo de esto puede ser que si una empresa está ubicada en un suelo muy quebrado o muy alto o con muchos guindos, entonces puede dificultar el transporte y la salida del material lo que transporta esa empresa. Y tal vez para una futura evacuación en una emergencia no puede ser tan fácil. Se dificulta la evacuación de la empresa. Tenemos los factores ambientales, son condiciones naturales del clima, perdón, que pueden afectar las operaciones. Eso incluye inundaciones, algunos tipos de suelos, terremotos, huracanes, deslizamientos de tierra o hasta temperaturas extremas. Un ejemplo de esto es un país como Costa Rica, donde existe el riesgo siempre de sismos o de temblores o de terremotos, debido a que estamos sobre dos placas tectónicas, o en las temporadas lluviosas intensas hay mucha inundación. Entonces, las organizaciones tienen que contar con planes de emergencia y protocolos para satisfacer cualquier tipo de necesidad que se llegue a dar por un evento X. Muchísimas gracias. Eso sería todo de parte mía.